Había pasado años creyendo que ella se había ido para siempre, pero cuando entró en ese restaurante y la vio, su amor perdido hace mucho tiempo, su mundo entero se detuvo. El suave timbre de la puerta del restaurante apenas se registró cuando Alexander Wolf entró. Su mente estaba ocupada, reuniones de negocios, fluctuaciones de acciones, acuerdos multimillonarios. Su asistente personal lo seguía recitando detalles sobre su próxima adquisición, pero no estaba escuchando. Este era solo otro restaurante, otra oportunidad de inversión, Unity o eso pensó. El aroma a pan recién horneado y bistec a la parrilla llenaba el aire mezclándose con el silencioso murmullo de la conversación. El lugar no era nada extravagante, pequeño y acogedor, el tipo de lugar donde los clientes habituales eran recibidos por su nombre, no el tipo de lugar en el que un multimillonario como él normalmente pondría un pie. Apenas miró el menú mientras se sentaba junto a la ventana, pero luego una voz suave, familiar y tan dolorosamente distante que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Bienvenido a Rosie's Diner. ¿Qué puedo traerte esta noche? Alexander se congeló, sus manos apretaron el menú mientras su respiración se entrecortaba. Esa voz, él conocía esa voz lentamente, como si temiera estar alucinando, levantó la mirada y allí estaba Isabelle Monroe. La mujer que había pasado 10 años buscando la mujer que había creído muerta estaba parada frente a él vistiendo un sencillo delantal negro sobre un uniforme descolorido, su largo cabello oscuro recogido en una cola de caballo desordenada, su rostro mayor pero aún asombrosamente familiar no lo reconocía, su pulso latía con fuerza, esto no era posible, el mundo a su alrededor se desdibujaba, los sonidos del restaurante, el tintineo de los platos, el murmullo bajo de la conversación, todo se desvaneció. Isabel viva trabajando como camarera en un pequeño restaurante de pueblo cuando debería haber estado con él, sonrió cortésmente ajena a la guerra que se desataba en su interior. Señor, ¿está listo para ordenar? Alexander abrió la boca pero no salieron palabras porque, ¿cómo pides la cena a la mujer que una vez fue dueña de tu corazón, la mujer que pensaste que habías perdido para siempre? El pecho de Alexander se apretó, su pulso retumbando en sus oídos. Durante años había imaginado cómo sería si alguna vez la volviera a encontrar. Pero nunca así, buscó en su rostro buscando alguna señal de que lo reconociera, nada, solo paciencia cortés, la forma en que cualquier camarera miraría a un cliente que tarda demasiado en ordenar, su dedo curvado en puños debajo de la mesa. ¿De verdad no lo recordaba o estaba fingiendo? Los recuerdos volvieron como una marea. Hace 10 años París, ese verano, los paseos nocturnos por la S, las promesas susurradas bajo las luces de la ciudad, el amor que parecía inquebrantable, luego el accidente, un accidente aéreo, un titular que destrozó su mundo, no se informó de supervivientes, la había perdido esa noche, o al menos eso es lo que había creído durante una década, y sin embargo aquí estaba ella de pie frente a él con vida. Señor, Isabelle instó de nuevo cambiando su peso, ¿quieres unos minutos más? Su voz era la misma pero diferente, un poco más suave, un poco cansada, podía ver tenues círculos oscuros bajo sus ojos, el tipo de cosas que venían de largas horas y poco descanso. Esta no era la mujer con la que una vez había planeado construir un futuro, esta era alguien que había luchado, algo dentro de él se quebró, empujó su silla hacia atrás bruscamente, casi tirándola. Isabelle se estremeció, su asistente, que había estado en silencio hasta ahora, frunció el ceño. Señor, ¿está todo bien? No, nada estaba bien. La boca de Alexander se sentía seca, pero se obligó a decir Isabelle, el nombre apenas salió de su labio, solo un susurro, pero fue suficiente. Su expresión cambió instantáneamente, un destello de confusión, de vacilación, y luego todo su cuerpo se puso rígido. Ella aspiró profundamente, su mano tembló ligeramente agarrando su bloc de notas, sus labios se separaron pero ningún sonido salió. Ella sabía que recordaba sus ojos encontrados, 10 años de dolor, pérdida y preguntas sin respuesta. Chocando entre ellos, Alexander exhaló lentamente, su voz firme pero llena de emoción tácita. ¿Eres tú? Isabelle dio un paso tembloroso hacia atrás, su rostro pálido, y luego, para su completa sorpresa, ella se giró y corrió. El corazón de Alexander se desplomó cuando Isabelle giró sobre sus talones y corrió hacia la parte trasera del restaurante. Por una fracción de segundo él no pudo moverse, paralizado por la incredulidad. Entonces el instinto tomó el control, se levantó de su silla ignorando las escaleras.
Confusas, ignorando a su asistente, llamando su nombre, la persiguió. Isabelle empujó a través de las puertas de la cocina, casi atropellando a un chico de camarero. Lo siento, murmuró sin aliento. Los ojos se movieron rápidamente en busca de una salida. Su pecho se agitó, el pánico se estrelló sobre ella. Como estaba pasando esto, ella había enterrado esta vida, lo enterró, y sin embargo allí estaba Alexander Wolf, el hombre al que una vez había amado más que a nada, el hombre que había pasado años tratando de olvidar, pero antes de que pudiera llegar a la puerta trasera, una mano fuerte la agarró de la muñeca. Ella jadeó, girando solo para encontrarse con esos mismos ojos verdes penetrantes con los que había soñado durante años. El agarre de Alexander era firme, pero no contundente. Isabelle respiró, su voz áspera, llena de algo entre dolor y alivio. Se congeló. La forma en que dijo su nombre fue como si lo hubiera llevado en su alma durante 10 años. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Alexander estudió su rostro frunciendo el ceño. ¿Por qué corriste? Isabelle tragó saliva. No puedo hacer esto, susurró. Su agarre en su muñeca se aflojó, pero no la soltó. Su voz se volvió espesa por la emoción. ¿Estás viva?, dijo casi con incredulidad. ¿Tienes alguna idea de lo que he pasado? Pensé que estabas muerta. El estómago de Isabelle se retorció. Ella trató de apartar la mirada, pero Alexander no lo aceptó. Con suavidad, pero con firmeza, le hizo una señal en la cara obligándola a mirarlo. Dime, exigió en voz baja, dime por qué desapareciste. Dime yo por qué me dejaste creer que te perdí. Las lágrimas ardían en el fondo de sus ojos. Había imaginado este momento 1000 veces, pero ahora que estaba aquí no tenía idea de qué decir, porque la verdad lo destruiría. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabelle mientras se apartaba de su toque. Había pasado años preparándose para este momento, años convenciéndose a sí misma de que si alguna vez volvía a ver a Alexander se iría, pero parada aquí mirando su mirada cruda y desesperada, supo que no podía correr más. La voz de Alexander era baja, suplicante. Dime. Isabelle exhaló temblorosamente, su pasado estrellándose contra ella. No desaparecí, susurró. Me llevaron todo el cuerpo de Alexander se puso rígido, lo miró, sus manos temblando. La noche antes de mi vuelo me secuestraron. Alguien no quería que subiera a ese avión. Su pecho subió y cayó de manera desigual. ¿A quién se tragó tu padre? Un silencio atónito. Alexander se tambaleó hacia atrás como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mi padre. Ella asintió parpadeando para contener las lágrimas. Vino a mí esa noche, dijo. Si me quedaba en tu vida lo arruinaría todo. Para ti que yo era una distracción, un lastre, y luego me hizo desaparecer. Alexander, manos apretadas en puños apretados. Eso no es posible, él se aseguró de que creyeras que estaba muerta. Ella cortó, su voz dolorida. Desperté en un país diferente, sin forma de contactarte, sin teléfono, sin dinero, simplemente nada. La cabeza de Alexander daba vueltas. Su padre, su propio padre, el hombre que le había enseñado a dirigir un imperio, como comandar una habitación, como nunca mostrar debilidad, el hombre que le había robado el amor de su vida. La rabia ardía en sus venas, su mandíbula se tensó. Te habría encontrado, se suponía que nunca lo harías. Isabelle murmuró. Por eso me quedé fuera. Los ojos de Alexander estaban salvajes por la emoción. ¿Crees que fue tu elección dejarme? Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Era la única opción que tenía. El peso de sus palabras lo aplastó. Durante 10 años la había llorado, durante 10 años se había culpado a sí mismo, y todo este tiempo ella había estado sufriendo. Aone. Alexander inhaló bruscamente, su voz rugió con una silenciosa y peligrosa promesa. Te perdí una vez, no te perderé de nuevo. Isabelle negó con la cabeza. No es tan simple, Alexander. Su mandíbula se tensó. Es para mí. Ella buscó su rostro, su dolor, su ira, su amor, y por primera vez en una década sintió algo que nunca pensó que volvería a sentir: esperanza.